Amén. Buenos días, yo les saludo de nuevo. Algunos estaban conectados, otros no, en el amor de Cristo. Y también expresar que es un gozo, una alegría, un privilegio que Dios nos da de poder estar conectados con ustedes y verles de algún modo, oírles, después de tantos meses de aislamiento y que ya no es cuarentena. No sé cómo se llamará esto, y pareciera que todo el año se nos va a ir más o menos en la misma condición. Así que en esta mañana yo quiero referirme, no puede ser de otro modo, al Día de la Madre. ¿Y por qué? Porque es un día especial. Creo que no vamos a olvidar este recordatorio del Día de la Madre por las circunstancias que nos tocan vivir. Algunas madres que están contagiadas, pasando el tiempo para que madure la enfermedad y se sanen, otras estarán quizás en situaciones más graves, internadas, y hay impedimentos para que podamos festejar juntos e ir a visitar a nuestras madres por todas las restricciones que hay. Por eso digo que vamos a recordar este año, en todo lo que este año ha significado. Y yo, por eso mismo, quisiera invitarles a meditar juntos, reflexionar acerca del significado de ser madre en el día de hoy. Pido a Dios que Él nos inspire, que Él nos hable en esta mañana, porque cuando Dios nos habla, su palabra da fruto, a 100 por 1, no vuelve vacía, y es muy importante ubicarnos en la realidad que nos toca vivir. Los que han tenido el privilegio de participar el fin de semana pasado en este retiro internacional de pastores, obreros, pero que se fue abriendo mucho más, hemos tenido palabras de Dios, palabras proféticas, que nos ayudan a ubicarnos en la realidad que nos toca vivir en el fin de la historia, y también nos propone cómo actuar en medio de esta realidad. Por eso yo les animo a todos, lo extiendo a todos, a buscar en YouTube, en TVCC Rosario, y allí están ya subidas todas las predicaciones, y aún los que han participado. Para mí es muy bueno volver a escuchar, porque nos da más tiempo para reflexionar y oír la voz de Dios. Les digo esta invitación porque es muy importante ubicar a la madre en el tiempo que nos toca vivir. La mujer moderna, en términos generales, en todo el mundo occidental, no quiere ser madre, se niega a tener hijos y ve como un castigo y una cárcel y una opresión el privilegio de traer una nueva vida al mundo. El pastor evangelista Vittorio Fiorese, que nos habló desde Italia, dijo que en los próximos años Italia va a desaparecer, va a dejar de existir, porque no hay nacimientos, porque la mujer italiana no está dispuesta y no quiere ser madre. Y aquella que por la realidad de la naturaleza y de las acciones personales concibe un hijo en su vientre, decide matarlo a través del aborto. Es muy importante que digamos esto, porque no era así cuando yo nací. Y yo me acuerdo cuando era un adolescente, un joven, viajando por el país o en la provincia de Santa Fe, en los pueblos, había casi en todos, en la entrada del pueblo, la imagen, la escultura de una madre con un niño, porque el símbolo de la mujer era la madre en aquellos años. Hoy el símbolo es la mujer que con pañuelo verde proclama
la libertad para matar al hijo, asesinarlo que lleva en el vientre. Por eso es muy importante ubicarnos para que podamos, con la gracia del Señor, actuar como luz y sal de la tierra en este contexto que nos toca vivir. Una de las principales, para que ustedes entiendan las ideologías, el significado de las ideologías que son religiones, son espiritualidades. La ideología no tiene nada de científico y sobre todo y particularmente la ideología de género ha sido inspirada por el diablo mismo, por el espíritu del anticristo. Y yo quiero mencionar a una sola persona que de alguna manera expresó los fundamentos de la ideología de género y particularmente refiriéndose a la mujer. Una de las principales ideólogas del feminismo radical es la filósofa, escritora y profesora francesa que falleció en el año 86, Simone de Beauvoir. Ella era partidaria del amor libre, partidaria del aborto, atea militante, alternativamente heterosexual o lesbiana, y su libro, El segundo sexo, así era el título del libro que ella escribió, constituye el inicio del pensamiento feminista extremo que hoy domina a muchas mujeres en el mundo. Hoy día, Simone de Beauvoir es citada por las universidades y también por las abortistas y todas las simpatizantes de la ideología de género. Simone de Beauvoir se estudia como si fuera un maestro ejemplar y fuente de conocimiento en todas las universidades del mundo occidental. En este libro, El segundo sexo, se trazan las líneas del feminismo actual. ¿Y cuáles son estas líneas? Odio al hombre, al que señala como un opresor de la mujer. Rechazo a la familia heterosexual tal como fue concebida por Dios. Y por esta misma razón, una defensa absoluta del aborto como un derecho de la mujer, falacia que los grupos abortistas repiten hoy e invocan a Simone de Beauvoir como el origen de este pensamiento. Es una cosa tremenda, miren, ella definió al hijo en el vientre de la madre, al niño por nacer, como un parásito de la madre y un modo de impedir que la mujer se realice y un punto de explotación de la mujer puesta al cuidado de la prole. Por esta misma razón, para fundamentar lo que decía contra el sentido común y contra la ciencia, negó el origen biológico de las diferencias sexuales, que hoy también es uno de los postulados de la ideología de género. En su libro afirmó una frase que citan todas las feministas hoy día: no se nace mujer porque niega la biología, ¿no? La mujer es hecha por la cultura y tenemos que cambiar la cultura, que son los fundamentos de construir, para que la mujer alcance su libertad. Así que con estos postulados, con esta realidad del pensamiento que impera en el mundo contemporáneo, la mujer actual, la mujer joven, se niega a ser madre. Y no solo por la influencia de la ideología de género, también el estado de bienestar, en parte, también puede ser por influencia de la ideología de género. La mujer contemporánea se quiere realizar y ve la maternidad como un estorbo para alcanzar su realización como ser humano, como persona. Y muchas mujeres, por ejemplo, en Italia recién conciben después de los 40 años,
o algunas congelan los óvulos para alquilar después un vientre aprovechando las desigualdades sociales, porque el alquiler de vientre es posible por la desigualdad y por la pobreza, porque ninguna mujer que no sea pobre y necesitada de dinero estaría dispuesta a pasar todo un embarazo para concebir un hijo de otro, y las hermanas me entenderán todo lo que significa el sufrimiento y los riesgos que conlleva un embarazo. Nadie lo haría a no ser que sea muy pobre y que esté tentada por el dinero, ¿no? Así los homosexuales consiguen tener hijos a través de este alquiler de vientre, que es una gran expresión de la injusticia social. Así que, ¿por qué los ubico en este tiempo? Porque nunca hubo una rebelión en el mundo occidental contra el orden de Dios para la familia como el tiempo que estamos viviendo. Y por eso es muy importante volver a pensar en el rol de ser esposa y de ser madre, de acuerdo al orden de Dios y el tremendo privilegio que Dios nos ha dado a las mujeres. Dios les ha dado a las mujeres de ser el templo de la vida, de ser el ámbito donde la vida nace y donde se procrea la raza, cumpliéndose el propósito de Dios. Así que yo haré breves reflexiones en este sentido y alguna conclusión después de ya hecho una reflexión, ¿no? Ubicando a la madre en este contexto que nos toca vivir en el final de la historia. ¿Saben? Dios creó al hombre, a la mujer, Adán y Eva, y allí en el Génesis les dio una orden, un mandato: fructificad y llenad la tierra. Y Malaquías dice que esto fue porque Dios quiere tener descendencia, una descendencia. Y ahí está la razón de ser del matrimonio cristiano, y particularmente la razón de ser, el privilegio que Dios concedió a la mujer, más allá de los dolores y sacrificio que significa concebir y el parto, sobre todo el tremendo privilegio de ser el vehículo a través del cual la vida continúa sobre la tierra, la vida humana, y los seres humanos se reproducen. Así que es bueno recordar esto. Es bueno hablar con nuestras adolescentes, con nuestras jóvenes. Mi esposa y mi hija María Marta han estado estudiando mucho el tema de la mujer del siglo XXI y están tratando este tema con esposas de pastores y en las congregaciones donde las invitan. No sé, creo que con ustedes también algo han compartido. Y saben que muchas esposas de pastor comenzaron a hacer, al entender el mensaje que se les comunicó, hicieron evaluación, hablaron con las chicas adolescentes acerca del matrimonio y acerca de la maternidad, y muchas de ellas se espantaron de las respuestas que nuestras niñas adolescentes les dieron, porque ya están de alguna manera leudadas por el pensamiento del mundo, de la ideología de género. Entonces escucharon a varias adolescentes, por ejemplo, hablar: si me llego a casar, voy a tener una relación de igual a igual con mi marido y vamos a repartir todas las responsabilidades por la mitad, porque tenemos el derecho y no tenemos... Y ahí estaba en juego el tema de la sujeción. Yo no quiero extenderme en esto de este equipo que Dios formó entre el hombre y la mujer ya no quiere ser ayuda idónea. Quiere ser alguien que convive en igualdad, no de derechos, porque Dios nos ha dado a los seres humanos, a todos, hombres y mujeres, los mismos derechos, pero no quiere de alguna manera
seguir un matrimonio complementario, donde la gracia del hombre se enriquece con la gracia de la mujer, y en este milagro del amor mutuo, de la complementación, podemos criar hijos sanos, psíquica y espiritualmente, que tienen padre y tienen madre, que cumplen los roles asignados por Dios. Y también encontraron las hermanas, las esposas de los pastores, haciendo esta investigación, que varias adolescentes expresaron que no quieren ser madres, que tienen el objetivo de ser madres como una tercera o cuarta opción, que quieren estudiar, que quieren realizarse en alguna profesión, que quieren disfrutar la vida. Yo no estoy diciendo que los hombres son mejores, ¿no? El hombre de hoy, el joven de hoy, ustedes me han escuchado a mí hablar de la crisis de la masculinidad. Los varones de hoy no tienen ningún interés en formar una familia, no tienen interés en ser esposos y mucho menos interés en ser padres, ¿no? Esa es la realidad que nos toca vivir. Pero hoy quiero hablar de la mujer contemporánea y del concepto de maternidad que tiene el mundo. Esto también está favorecido por intereses económicos y comerciales, porque los poderosos de este mundo saben que con los miles de millones de personas, creo que 7.000 millones de seres humanos viven en el mundo hoy sobre el planeta Tierra, no hay posibilidad de alimentarles a todos. Y por lo tanto debe haber una disminución de población para poder, y quizás ahí tienen explicaciones, algunas epidemias sociales que tienen un gran componente humano en su origen. Por ejemplo, las adicciones. No sabemos si el HIV no ha tenido origen en un laboratorio, y ahora las pestes, que parecen todas indicadas con el aborto para eliminar población. Y para que este mundo, porque no tenemos guerra, antes las guerras actuaban como el elemento que hacía disminuir la población mundial. Pero ahora no hay guerras rudimentarias, guerras muy circunscriptas, no hay guerras mundiales porque no puede haber una guerra mundial porque sería la última, debido al gran arsenal de armas nucleares. Pero hay un deseo de los que mandan, de los gobernantes, de la inteligencia humana de este mundo, de los que quieren sobrevivir y tener un planeta para ellos solos, que hay que eliminar a gran parte de la población humana. Por eso no es casualidad que las jóvenes que han mamado todo esto en la escuela, que lo han mamado de los medios masivos de comunicación, porque está todo orquestado a través de la internet, estos mensajes entran de modo claro y de modo subliminal, pero todo esto ha infectado a nuestros hijos, a nuestros nietos, y por eso es muy importante que nosotros reaccionemos, y de ahí está la razón por la cual yo quiero compartir estas reflexiones con ustedes. Debemos restaurar, amar y predicar los roles establecidos por Dios para el hombre y para la mujer. Tenemos que, con toda claridad, educar a nuestros hijos de acuerdo al orden de Dios para la familia, y tenemos que hablar, los varones, del varón de Dios, del rol masculino, del privilegio de ser padres y protectores de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y también las hermanas tienen que exaltar, sobre todo las hermanas mayores que han sido madres, que hoy son abuelas, poder resaltar y comunicar a nuestras mujeres jóvenes el tremendo privilegio que Dios nos ha dado en su creación de prolongar la vida, de ser padres y madres de acuerdo al orden de Dios. Así que esa es mi primera reflexión en este día, que a la luz de la palabra restauremos los roles
porque hoy hay confusión de roles en la familia, aún en la familia cristiana. No está clara el concepto de autoridad, no está claro cómo relacionarnos los esposos entre sí, cómo criar a nuestros hijos, porque todo eso ha sido alterado por la sociedad que nos toca vivir. Así que esa es mi primera reflexión, restaurar el concepto de maternidad en este caso, pero no exime de restaurar nosotros los varones el concepto de paternidad a la luz de la palabra. Avanzo muy rapidito en esta exhortación que estoy comunicándoles. La verdad que si yo tuviera que decir qué es lo más parecido al amor de Dios sobre la tierra, no tengo ninguna duda que el amor de una madre es lo más parecido al amor de Dios sobre la tierra. Y esto lo dice la palabra de varios modos, pero hay un texto que les recuerdo, donde Dios mismo señala esto y dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y lo pone como ejemplo del amor de madre y se compara con él. Dice: pero aún si hubiera una que se olvide, yo no me olvidaré de ti. Pero pone a la madre como este ejemplo de amor puro, de amor de Dios, de amor de entrega. Los hombres somos medio invitados en este acto de la paternidad. No estoy negando el valor, hemos engendrado, concebido en el vientre de nuestras esposas, pero después no participamos de nada hasta que la criatura nace y hay, no sé, algunos hablan de 6 meses, otros de 1 año, cuando el bebé recién empieza a reconocer al padre, porque los primeros tiempos la relación es con la madre, es como si siguiera en el vientre de la madre y es su fuente de alimento. Por eso, amadas hermanas, yo las honro en esta mañana y también reconozco que no amamos nosotros los hombres, salvo cuando Cristo mora en nuestros corazones, con el nivel de amor con que vosotras amáis a vuestros hijos. Y en mi experiencia en la obra de Dios de muchos años, y sobre todo en situaciones de mucho sufrimiento, me acuerdo cuando intentaba ayudar a los portadores del virus del HIV, he tenido que ir más de una ocasión al Hospital Muñiz, en aquellos años, al Silario, ¿no? Porque no tiene otro nombre, y allí había dramas de una dimensión que no se puede describir, y la verdad que pocas veces vi a los pies de la cama de un joven, una joven afectada por el virus del HIV, que había ya contraído SIDA, pocas veces vi un padre a los pies de la cama, pero la gran mayoría de las veces vi la madre, más allá de las circunstancias que llevaron al hijo o a la hija a contraer la enfermedad. Allí la madre seguía tratando de ayudar a este hijo o hija que se despedía de la vida en una agonía dolorosa. Y cuando empecé en la obra carcelaria, yendo ya mucho desde el 2012, yendo a la unidad 19, sobre todo de Saavedra, alguna vez he ido a la cárcel de Campana también, y allí en Saavedra sobre todo, podía participar el domingo de un culto abierto, donde estaban los familiares de los detenidos, y era tremendo ver en la parte de atrás de ese salón del Zoom, donde se hacía el culto, cuando Rodrigo era el pastor allí dentro, que estaba lleno de madres de los detenidos, y muy pocas veces vi a los padres de los detenidos, y quizás la gran mayoría de los que estaba ahí no tenía ni siquiera un padre, porque esa es otra de las realidades que nos tocan
vivir. Pero estoy hablando del amor de una madre que se parece mucho al amor de Dios. Así que, amadas hermanas, yo digo qué privilegio Dios les ha dado de amar con esta gota del amor de Dios a los hijos que trajeron al mundo. Y la verdad que yo no veo razón para no apreciar, para no valorar el privilegio, el regalo, el don que Dios les ha hecho de ser portadoras de la vida y luego de traer una vida al mundo, amar al Hijo como Dios ama, siendo un espejo, un símbolo y un reflejo del amor de Dios. Y miren, este privilegio es tan grande, madres amadas, y yo incluyo a la mujer que no pudo tener hijos por diversas circunstancias. El corazón de madre lo tiene igual por su condición femenina y lo puede vivir, y yo sé de muchas en la iglesia que han vivido y expresado este corazón de madre, o adoptando un niño, o cuidando y trabajando y sirviendo en la iglesia y amando a los niños. Así que no hay ninguna mujer que está escuchando ahora que escapa de esta condición, porque toda mujer es potencialmente madre, no solo físicamente, sino lo es espiritualmente y psíquicamente. Y ahí está el regalo que Dios les ha hecho. Y miren qué tremendo privilegio, que Dios, habiendo podido elegir cualquier medio para que su Hijo Jesucristo viniera al mundo, la palabra hecha carne, Dios hecho hombre, Dios Padre, podría haber elegido cualquier modo para introducir a Cristo en el mundo. Pero Dios escogió, porque era su propósito eterno, que Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo de Dios y Hijo del hombre, viniera al mundo en el vientre de una mujer. Y yo no sé si hay mayor privilegio que este. Por eso me han oído decir a mí muchas veces que en cada mujer que ha concebido un hijo hay una repetición del milagro de la encarnación de Cristo en el vientre de María. Hay allí, y por eso le dice a la serpiente Dios, de la simiente de la mujer vendrá aquel, a Satanás, después de la caída en pecado, de la simiente de la mujer vendrá aquel que te herirá en la cabeza. Y esto se cumple con el advenimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, porque fue concebido por el Espíritu Santo, pero Hijo del hombre, porque en sus cromosomas estaba toda la humanidad que fue transmitida por el genoma de María en el cuerpo y en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanas, les digo, la maternidad es una bienaventuranza. Eso es lo que hay que decirle a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes. La maternidad es una bienaventuranza, no es un castigo de Dios a la mujer, no es algo que le ha tocado sufrir y que el hombre la pasa bien, no, es una bienaventuranza, porque ninguno de los hombres que estamos aquí ahora, aunque sea en modo virtual, tenemos el privilegio de poder traer un hijo al mundo del modo que ustedes lo hacen, llevándolo en el vientre. Y yo imagino los 9 meses de Jesús en el vientre de María. No sé, las hermanas quizás lo pueden entender, yo no lo puedo entender, pero qué nivel de comunión, de cercanía, de identidad, de una especie de amalgama entre una vida y la otra,
Y quizás por esto, yo he sabido muchas historias que en el momento que alguien muere, aún hombres valientes, hombres rudos, casos en la guerra, cuando agonizaban y morían, invocaban a Dios e invocaban a la madre. E invocaban a la madre, porque la madre, repito, es un reflejo, una extensión del amor de Dios. Así que son ustedes bienaventuradas. Y María, cuando fue a visitar a Elizabeth, que estaba en esa época encinta de Juan el Bautista, y que el niño reconoció, el primero que reconoció a Jesús como Señor fue Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth lo dijo: ¿cómo puede ser que venga la madre de mi Señor a visitarme a mí? Porque el hijo Juan el Bautista que tengo en el vientre lo ha reconocido como Señor. Y allí en ese misterio del don de la maternidad, estas dos madres, María expresó un cántico y dijo así: he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Y yo lo extiendo, este cántico de María. Lo entiendo, amadas hermanas, a cada una de vosotros y vosotras. Y yo les diría, me salió el lenguaje, ¿cómo se dice? Igualitario. Vosotres, no, vosotras. Yo lo hago extensivo a ustedes que tienen este privilegio, han tenido de traer una vida al mundo y repetir el milagro de la encarnación de Cristo. Por eso, debido a todo lo que he dicho, yo digo que en este tiempo, para introducir la verdad a nuestras adolescentes, a nuestras jóvenes, a las niñas que están confundidas porque han sido leuladas por el pensamiento del mundo, tenemos que recatar la figura de madre tal cual fue concebida por Dios. Por eso es muy importante, y yo les invito a que las hermanas, no digo que los hombres no puedan participar, pero comiencen a tocar estos temas, que el privilegio de ser madre, cómo ser madre, qué significa ser madre, para compartirlo con las mujeres más jóvenes, porque este es un rol que tienen ustedes, hermanas, que son maduras, que ya están, sobre todo las que tienen nietos, que ya han pasado las etapas de la vida y han tenido experiencia en la vida, algunas muy dolorosas, y que por eso es necesario transmitir a las hijas y a las jóvenes toda esta experiencia de ser madres en la vida. Y yo les animo a buscar ejemplos de las mujeres de Dios, de las madres de Dios que encontramos en la Escritura para reflexionar acerca del rol de madre. Y menciono algunas, nomás, 2 o 3, digo solo para no tomar mucho tiempo más. La primera madre es Eva. Adán, cuando Dios se la mostró, dijo: esto sí, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, que es parte mía. Esto sí lo acepto, lo quiero. Y la llamó Adán, Eva, a su mujer, que significa madre de todos los vivientes, madre de todos los vivientes. Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque ella era el medio, el camino para cumplir el propósito eterno de Dios de tener una sola familia de muchos hijos e hijas iguales a Jesús. Por eso es madre de los vivientes. Y ustedes también son madres de los vivientes, nos han dado la vida a todos los que estamos aquí. Hemos sido traídos al mundo por la decisión de una mujer que amó el fruto de su vientre y pagó el precio de traerlo
al mundo. Ustedes conocen la historia, la caída en pecado, que no es más pecadora Eva que Adán. Los hombres siempre echamos la culpa, ¿no?, a otros. Y por eso Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste, en el fondo le estaba diciendo, la culpa la tenés vos. Eso no es verdad. En eso no hay un desprecio de Dios hacia la mujer porque fue la primera en comer el fruto que Dios había prohibido. No, no tiene nada que ver, pero a causa del pecado, de la caída, tuvo que ver Eva a Caín, que yo me imagino cuando era un bebé, Caín sería igual que cualquiera de los hermosos bebés que hemos visto, que tenemos, nuestros hijos, nuestros nietos, pero tuvo que ver cómo Caín mataba a su hijo Abel. Y sí, hay pérdida en ser madre. La vida de una madre está llena de pérdidas por causa del pecado, porque por el pecado entró la enfermedad, la muerte, la injusticia, y afecta eso a hombres y mujeres, pero una madre lo vive con mucha intensidad. Pero la bondad de Dios para con Eva, porque no lo menciona Adán en alguna de estas palabras, se manifiesta, dice la Escritura, Adán volvió a unirse a su mujer, y ella, después de la muerte de Abel y que Caín fue desterrado, porque Eva perdió a los dos hijos, no solo a Abel, sino también a Caín, pero Dios concibió porque seguía en su intención del propósito eterno, y Eva consiguió a Set. Dios me ha concedido, dijo Eva, otro hijo en lugar de Abel. ¿Y saben qué significa Set? Sustitución. Le puso este nombre, sustitución. Y yo quiero decirles, hermana, que la historia de Eva nos enseña, el pecado distorsiona, afecta la relación de los padres con los hijos. Pero cuando buscamos a Dios, Dios es fiel y siempre interviene en nuestra vida y nos da una nueva oportunidad. Les menciono otra madre de la Escritura para que ustedes la busquen. Eva está en el Génesis, no necesitan mucho, pueden ustedes volver a leer y tratar de que el Espíritu les revele las cosas que yo no tengo tiempo en esta mañana. Jocabed, madre de Moisés. Ustedes saben que Faraón había ordenado ahogar en el río Nilo a los hijos varones del pueblo de Israel. Jocabed, cuando engendró a Moisés, tuvo que enfrentar este problema y arriesgarse para evitar que Moisés, no se llamaba todavía Moisés, fuera arrojado al río. Y motivado por su fe en Dios, por el amor que tenía por su hijo, dio un paso de fe y de riesgo y escondió a su hijo durante 3 meses. No lo entregó al faraón, no obedeció porque era el amor de madre que le impedía asesinar a su hijo. Miren lo del aborto, ¿eh? Qué tremendo lo del aborto. Porque Jocabed, a riesgo de su vida, ocultó a su niño, pero claro, no se puede ocultar un niño mucho más, porque llora, porque no estaban tampoco aislados, y los patrones egipcios siempre andaban rondando. Así que se le ocurrió una idea, ustedes conocen, ¿no? Le puso en un canasto, lo untó con brea y lo arrojó al río Nilo, cerca de donde estaba la hija del faraón, no sé haciendo qué, no me acuerdo, pero estaba allí a la orilla del río. Mandó a la hermana de Moisés a cuidar, a vigilar para que este niño, conocen la historia, ¿no? Que la hija de Faraón recoge al niño, lo salva y le ponen el nombre Moisés porque es salvado de las aguas. Y en la sabiduría de Jocabed, la hija
la hermana de Moisés, se acerca y le ofrece a la hija del faraón una nodriza, que no era otra que Jocabed, la madre real de Moisés, que fue la que lo amamantó, lo crió y le transmitió la palabra del Señor. Y amadas hermanas, yo sé que muchas de ustedes han corrido riesgos para engendrar los hijos que tuvieron. Y algunas la pasaron bastante mal. Y otras quizás tuvieron que ver a un hijo morir o no nacer. Riesgos, situaciones dolorosas. Pero recuerden que Dios premia la fidelidad. Dios premia la fe. Y tarde o temprano, para todos ustedes, como ocurrió con Jocabed, vendrá restauración. Y Dios devolverá lo perdido. Y tengo una palabra para alguien, una hermana, que Dios te dice que vas a recuperar lo que perdiste. Como Eva recibió a Set por sustitución, por la pérdida de Abel. Conforme a tu fe te sea hecha. Yo no tengo duda que Dios puso esta palabra en mi corazón. Así que formó Jocabed a Moisés como un hijo de Israel, como un hijo de Adán y de Abraham. Y ya formado así en la madurez, Moisés entendió y recordó y amó más aquella enseñanza de su madre que toda la riqueza y la sabiduría de los egipcios en la cual había sido criada. Así que Jocabed transmitió la fe en Dios, la fidelidad a Dios, el servir a Dios a sus tres hijos. Moisés, Aarón, que después fue el sumo sacerdote, y Miriam, una alabadora del Señor, que ustedes pueden ver toda la historia de los hijos de Jocabed en el libro de Éxodo. Y menciono a Ana también. Ana, la madre de Samuel. La historia de Ana está relatada en Primera Samuel. Ustedes saben que ella estaba casada con Elcana. Como era costumbre en aquella época, Elcana tenía una segunda mujer. Ana era estéril. Parece ser, cuando uno como la menciona en primer lugar, que Ana era la principal esposa de Elcana. Pero tenía otra mujer, y esa otra esposa había quedado embarazada y se hería y se burlaba y lastimaba a Ana. Bueno, conocen la historia, ella va y ora y la ve Elí ahí, le dice, parece que estás borracha. No, no estoy borracha, estoy clamando, porque el verbo traducido que oraba en hebreo, en Primera Samuel, es palal, el verbo palal, no sé si lo pronuncio bien, pero quiere decir rogar, suplicar, clamar. No era con llanto, era con gran emoción, era un pedido desesperado para que Dios tuviera misericordia y le diera la posibilidad de ser madre. Ahora miren ustedes la diferencia entre la época de Samuel y la nuestra. Para una mujer era un dolor, una aflicción, una desgracia, una condena no ser madre. Y hoy dijeron estos días que está todo listo, no, están apurando la cosa para meter la ley del aborto. Hoy la gran diferencia es que no solo no quieren tener hijos muchas mujeres, sino que quieren asesinar al hijo que llevan en el vientre. Y Ana nos enseña a clamar a Dios con fe, sabiendo que Él responde. No es solo para engendrar o no engendrar, en todo el rol maternal. Amadas hermanas, confíen en el Señor. Y si hay hijos que se han apartado de Dios, nunca pierdan la fe, la esperanza. Clamen a Dios, de que Dios al final, yo lo he dicho alguna vez en San Justo,
que la oración para mí más escuchada es la oración de una madre por su hijo, precisamente porque se parece al amor de Dios. Y Ana nos enseña otra cosa. ¿Qué hizo Ana? Le prometió algo a Dios. Le dijo, te lo voy a consagrar a ti, voy a consagrar, si tú me das este privilegio, voy a consagrar a mi hijo para ti, para tu servicio, para que sea tu sacerdote. Y ahí, bueno, vino el momento, Ana cumplió, entregó a Samuel, y nosotros hoy hablamos de Samuel todavía, ¿no? Yo estoy citando su libro y ustedes saben todo lo que significó Samuel en manos como profeta del Dios Altísimo, porque escuchaba a Dios, oía la voz de Dios, y todo nace con este clamor de Ana. Les digo, estén en el Señor o no estén, vuestros hijos, amadas hermanas, conságrenlos al Señor, como hizo Ana, entréguenlos al Señor, que el Señor oirá vuestra oración, vuestra petición, y tarde o temprano va a responderle. Y finalmente menciono, no finalmente, bueno, no sé si tengo un poquito más, un minuto más, no tan aburrido, bueno, María, ¿cómo no hablar de María en el Día de la Madre? Y María era una virgen casta, una joven humilde, adolescente. Algunos piensan que tendría entre 14, 15 años, no más. Puede que José era un hombre mayor, como era la costumbre en aquellos años, y por eso José desaparece de la historia. Pero María sobrevive a Cristo Jesús, y eso indica, si Jesús murió 33 años, como creemos, significa que María era muy joven cuando concibió a el Señor Jesucristo. Y saben, en María hay una enseñanza, una mujer santa, casta, fiel a Dios, obediente a Dios. Imagínense cuando a esta niña que todavía no había tenido relaciones sexuales con José, porque estaba desposada, que el desposorio es una institución judía de aquellos años, que todavía no habían convivido como marido y mujer, pero ellos estaban casados, aunque no habían consumado la unión sexual. Y por lo tanto, cuando el ángel le dice que va a quedar embarazada del espíritu, imagine el riesgo de ser llamada fornicaria, de ser llamada adúltera, de morir. Pero María nos enseña, les enseña, amadas hermanas, ella responde al ángel, he aquí, tienes a la sierva del Señor, haz lo que quieras conmigo, acepto la voluntad de Dios, aunque me maten, aunque tenga que ser lapidada, porque he quedado embarazada sin contacto con ningún varón. Por eso le dijo que se haga conmigo como ha dicho. Quedaría embarazada antes de casarse, ¿no? La elección de Dios significaba que una espada, como dice la Escritura, atravesaría su corazón. ¿Y cuál fue esta espada? Ver a su hijo agonizar, ser torturado y agonizar y morir en la cruz del Calvario. Ver a su hijo morir. Tremendo, ¿no? María igual a Mari, ¿no? Igual a Mari. Quizás por eso el mismo nombre, parecido. María. Ver, tremendo. Pero igual, cada mujer cuando acepta tener un hijo, acepta la posibilidad en el fondo de tener que estar al pie de la cruz cuando ese joven o esa niña deje de existir. Yo siempre he pensado que uno de los mayores dolores en la vida es enterrar a un hijo. Y María lo vivió. María es ejemplo para muchas madres cristianas que pasaron por situaciones similares.
y por eso es fuente de consuelo, fuente de bendición. Y allí María en Pentecostés es consolada, está entre los 120 y es una de las primeras para mí en recibir al Espíritu de Cristo, el Hijo que había entregado al Padre, que había concebido del Padre. El Espíritu de Cristo vino a morar en el corazón de María y María tuvo su consuelo, fue confortada, nació la esperanza y la certeza. Imaginen qué comunión, ¿no? Yo digo, habrá sido igual que con todos nosotros cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Pero yo me animo a decir, pero es mi opinión, puede no haber sido así, que cuando el Espíritu de Cristo entró en el corazón de María, fue muy parecido al Cristo encarnado en el vientre de María, al Cristo bebiendo y alimentándose de los pechos de María. Esta unión, algo que no podemos entender y que, repito, cada mujer que ha engendrado es un ejemplo, un símbolo, un espejo de María. Y finalmente, digo, a aquellas que han tenido que criar solas porque son viudas o porque fueron abandonadas, que no por eso están destinadas al fracaso en la crianza de los hijos, porque tenemos en la Biblia un ejemplo extraordinario, el de Eunice, la madre de Timoteo, y Loida, la abuela de Timoteo. Eunice estaba casado con un hombre pagano que no iba a transmitir a Timoteo, no formó a Timoteo en la fe cristiana y no sabemos qué rol de padre cumplió. Pero Eunice y Loida, que amaban a Dios y conocían las Escrituras, transmitieron a Timoteo la fe, el conocimiento de las Escrituras, de modo que cuando Pablo llegó a Listra, a la iglesia que estaba en Listra, se encontró con el joven Timoteo y la iglesia le habló a Pablo de la estatura espiritual de Timoteo, que había formado Dios primero, pero su madre y su abuela, y era de tal magnitud, Pablo lo comprobó, que toma a Timoteo y lo hace miembro de su equipo apostólico y fue desde ese día compañero de milicia. Miren, Timoteo, hijo de Pablo pagano, no estaba circuncidado. Eso habla claramente del esfuerzo que tuvieron que hacer Eunice y Loida para criar a su hijo en el temor de Dios. Y termino diciéndole, amadas hermanas, volvamos a la abuela y por qué no a la madre de los cuentos. La abuela y la madre que contaban cuentos antes de la internet, antes de las redes, y utilicen, no que es un cuento, ¿no? Utilicen este libro, la santa palabra de Dios, y transmitan a vuestros hijos, las abuelas, a los nietos, transmitan la fe, transmitan la palabra de Dios, que el día de mañana tu hijo, tu nieto van a ser los nuevos Timoteos, aquellos que deberán tomar la antorcha y predicar el evangelio en un contexto difícil, de gran hostilidad, de falta de libertad, de persecución y sufrimiento. Pero en todas estas cosas vamos a ser más que vencedores si seguimos los ejemplos de estas santas mujeres que yo les he compartido. Oremos. Señor, yo quiero honrar a todas las hermanas que están presentes aquí, que han escuchado, no solo las que son madres, sino también las que no han podido serlo, y aquellas que son todavía muy jóvenes y tienen toda la vida por delante. Las queremos honrar por este regalo de Dios que fue para cada hombre, su esposa,
y sus hijas, mujeres. Un regalo de Dios. Las honramos como mujeres y como madres. Y Señor, ahora, todos los varones que estamos aquí, seamos casados o solteros, padres o no padres, hijos, pero todos los varones que estamos aquí, bendecimos a nuestras madres, bendecimos a nuestras hermanas, madres en potencia, y pedimos que tú las cubras con tu gracia, que el poder de tu espíritu los acompañe, y que en este día, si alguien no puede trasladarse a casa de su madre, tenemos estos medios, estos recursos, pero permite, Señor, que puedan todas las madres hoy ser tocadas por tu Espíritu Santo, aquellas que pueden estar con sus hijos y mucho más las que no podrán estar por esta pandemia. Te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu Espíritu Santo, que no tiene barrera de tiempo, de espacio, ni de distancia, pueda obrar poderosamente y las cubra ahora con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén.